¿Quiénes somos nosotros para decirles que no lo pueden hacer, cuando ellos constantemente nos han demostrado lo contrario? Creo que hay una parte en la educación en donde hay un hueco gigante. Se siguen midiendo a los niños, tanto con discapacidad como niños regulares, por números y por estándares y por el que mejor memoriza. Y hacernos de la vista gorda y voltear hacia el otro lado. Y yo lo que quiero romper es ese estigma, ¿no? La lástima. ¿Por qué tiene que venir desde un lugar de lástima, no? Al final, creo que una de las partes más padres de este proyecto ha sido normalizar lo más posible personas que no quieren ser tratadas ni con lástima, personas que tienen una capacidad de hacer las cosas, nada más que la manera es distinta, ¿no? Llega un momento en el que te cuestionas qué tanto los hemos hecho creer que no pueden. ¿Y quiénes somos nosotros para decirles que no lo pueden hacer, cuando ellos constantemente nos han demostrado lo contrario? Ceci, ¿por qué crees que niños o personas con alguna discapacidad que no se adaptan fácilmente a este entorno en el que vivimos tienen que estar relegados, tienen que tener una educación especial? Pues mira, empezaste con una pregunta muy retadora, Carlos, porque al final la percepción que se tiene ahorita es que los que se tienen que adaptar son ellos. Te quiero dar un ejemplo muy claro. Yo tengo una amiga que hace años me dijo que aprendió lengua de señas y yo le decía, pues que tú no tienes ningún familiar, ninguna persona, ninguna necesidad de aprender lengua de señas, y ella me contestó algo que creo que puede contestar esta pregunta perfectamente, ¿no? Y me dijo, yo sí puedo aprender lengua de señas, una persona sorda no puede aprender a hablar, ¿no? Y creo que constantemente, y ese ha sido el reto más grande, ha sido concientizar a la gente que está a mi alrededor de que somos nosotros los que les tenemos que crear las condiciones óptimas en el ambiente para que ellos puedan funcionar en una sociedad que hemos creado Ujú. para hacernos creer que ellos son los que tienen que funcionar de manera distinta o se tienen que adaptar a un ambiente, ¿no? Las personas con discapacidad con las que yo trabajo tienen absolutamente toda la capacidad de hacerlo, a diferencia de lo que se cree, solamente que de una manera distinta. Entonces, los que tenemos que crear esos atajos somos las personas que estamos a su alrededor. Ya vieron un poquito de qué va el podcast. Vamos a hablar de personas con discapacidad, de este proyecto que estás armando, Ceci, sobre educación para este tipo de personas o integración. Cuéntanos cómo empezaste en este mundo. Pues mira, y me veo más joven de lo que parezco, pero me gradué de la universidad hace 10 años. Estudié educación especial y le he tenido una carrera y una trayectoria muy completa. Me he movido un poco de todo, nunca me quedé en una sola cosa. El mundo de la educación especial es enorme y lo quería explorar. No iba a saber qué era lo que me iba a gustar hasta que no las probara. Trabajé en escuelas regulares, escuelas de educación especial, clínicas privadas, o sea, lo que te puedas imaginar, ¿no? Y la verdad es que durante los últimos años fue cuando se empezó a achicar el nicho de lo que más me gustaba, de lo que más me apasionaba. Es una carrera un poco en peligro de extinción. No sé qué tanto la gente sabe de este tema, pero la realidad es que habemos pocas personas que nos dedicamos a esto y se necesita mucho, ¿no? Entonces yo he estado prueba, error hasta encontrar algo que fuera necesario porque me gusta tener impacto en lo que hago y que sea significativo, algo que me apasionara, porque también las personas que trabajamos en esto somos personas Claro. y pues también nos llena, también nos cansa. Y bueno, yo hace un par de años me fui a vivir a España, yo viví en Barcelona 2 años, hice 2 maestrías y cuando regresé de España, como que no sabía por dónde, ¿no? Ya había probado terapia de lenguaje de niños que no saben decir la R y la S, que es como lo más convencional y lo que menos me gusta a mí, ¿no? Ya había probado escuelas de educación especial, ya había probado escuelas regulares haciendo adecuaciones curriculares. Y pasó algo muy curioso porque la vida te va acomodando, ¿no? En donde tienes que estar. Y resulta que hace un año aproximadamente se me abrió una oportunidad por una persona que conozco, me invitó a su vida un poco. Me dijo, tengo una hija con discapacidad y mi hijo tiene 21 años. Y yo decía, no, tenía la visión súper cegada yo de niños, niños, niños. Y ella me decía, quiere ser funcional, quiere hacer planes con sus amigos, quiere salir, quiere hacer lo que cualquier chavo de 21 años hace en su vida. Y una vez me invitó a su fiesta de cumpleaños, fue en un party bus. Para mí fue una pesadilla, el peor plan al que he ido en mi vida. Pero fue increíble porque verlos a ellos con ese ambiente en el que yo decía, es que claro, nadie les da el beneficio de la duda de que también lo Claro. quieren hacer. Poco a poco me fui aventando en ese mundo y esa una se convirtió en dos, en tres y ahorita tengo un grupo de 10 chavos. Es un proyecto que tiene mucha alma. Fue un proyecto que yo empecé de manera súper técnica, como que yo decía presentación de Canva y PowerPoint y vamos a desglosar áreas. Yo digo, me vas a ir conociendo poquito a poquito, ¿no? Pero yo quiero romper el sistema.
Me dicen María Montessori y yo voy a llegar ahí junto a ella, porque creo que hay una parte en la educación en donde hay un hueco gigante. Se siguen midiendo a los niños tanto con discapacidad como niños regulares por números y por estándares y por el que mejor memoriza. Y la realidad de las cosas es que este proyecto me abrió mucho los ojos para entender que el mejor aprendizaje es allá afuera, ¿no? Y empecé a afinar los detalles del proyecto. Yo tenía en la cabeza crear un proyecto que les permitiera a ellos lo tangible, manejar dinero, salir al antro, ir a los go-karts, cosas que a ellos les permitiera entender la vida real fuera del cubículo. Yo uno de los lemas que tengo dentro de mi profesión es sacar la terapia del cubículo de la terapia. Oye, con este proyecto te entiendo con lo que empezamos, ¿no? Esta persona que te contaba de yo estoy aprendiendo el lenguaje de señas para adaptarme a gente que le cuesta poderse adaptar a este mundo. Y tú estás rompiendo un poquito ese paradigma porque es también, a ver, tú no eres tan especial, tendrías que adaptarte. Al final es lo que te tocó y cómo te llevo a que seas alguien funcional de alguna manera, ¿no? Y siempre tratamos como de tratarlos diferente, tener lástima, tener como todos los cuidados y es que es diferente y entonces ten más cuidado con él o no lo trates de esta forma o mételo en una escuela aparte. Es un reto, ¿no? Sí, o inclusive ni siquiera acercarnos, ¿no? Hacernos de la vista gorda y voltear hacia el otro lado. Y yo lo que quiero romper es ese estigma, ¿no? La lástima. ¿Por qué tiene que venir desde un lugar de lástima, no? Al final, creo que una de las partes más padres de este proyecto ha sido normalizar lo más posible personas que no quieren ser tratadas ni con lástima, personas que, al igual que tú y yo, tienen una capacidad de hacer las cosas, nada más que la manera es distinta, ¿no? Lo que te decía de los atajos. Hace un tiempo vi un video de una mamá, ahorita que la información es como tan accesible y hay videos de todo, y sale una mamá hablando de su hijo que tiene un síndrome y dice, me pasó algo que nunca me había pasado, que estaban en el parque y que se acercó la mamá de otro niño y le dijo, mi hijo se quiere acercar a tu hijo, solamente no sabe cómo. Y la mamá lloraba y decía, es la primera vez que me pasa que no nada más el niño lo voltea a ver raro y se va, sino que la mamá dice, ayúdame, ¿cómo le hago? Y creo que ese es el verdadero reto, cuestionar. Entonces, al final, para mí ahorita está siendo la mayor misión involucrar a la mayor cantidad de gente posible hablándolo, solamente estando conscientes de eso, porque al final, entre más tabú, más nos vamos a acostumbrar a que sea algo distinto. ¿Cuáles son los tipos de discapacidades que puedes atender? ¿No? Porque a lo mejor pues, estamos siendo superficiales y decir, no, pues es que mi hijo tiene un autismo grado, no sé los grados, pero que puede estar que ya no es tan funcional. Háblanos un poquito de eso, de los tipos y Mira, yo lo que te decía, yo he trabajado con todo tipo de población, ¿no? La realidad es que existen muchos tipos de discapacidad, por lo general se encasilla en una definición, ¿no? Yo con lo que más trabajo es con discapacidad intelectual, pero en general la discapacidad intelectual no es un solo diagnóstico, ¿no? Sino que hay síndromes y hay trastornos que son compatibles con la discapacidad intelectual, ¿no? Existe el trastorno del espectro autista, el síndrome de Down y ese diagnóstico puede tener discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, la realidad, por lo menos de la práctica que yo he tenido, se aleja mucho más de la teoría y yo lo mido mucho más por nivel de funcionalidad. Me acuerdo hace poco que me preguntaban, ¿qué diagnóstico tiene? Vino alguien a una de mis actividades y me dijo, ¿qué diagnóstico tiene? Le dije, no sé. Me decía, ¿cómo? Yo le decía, no, no preguntaste y yo no. O sea, la realidad de las cosas es que yo al final, para mí el diagnóstico, y siempre se los digo a los papás, ¿no? Para mí es completamente insignificante porque yo mido el nivel de funcionalidad. Este tema de la discapacidad intelectual que existe mucho en trastorno del espectro autista, en síndromes, se mide por nivel de funcionalidad. Existen niveles de autismo profundo que dependen muchísimo más de apoyos externos y existen, como los chavos con los que trabajo, un nivel mucho más funcional que se mide con eso, ¿no? Cosas tan triviales como si saben leer un mapa, si saben mandar un mensaje, si logran relacionarse. Son actividades muy prácticas que la gente da por sentado. pero sí se nota cierto conflicto para poder relacionarse, hacer este tipo de actividades. ¿Cómo lo determinas? Porque lo que hoy estás haciendo es eso, ¿no? Gente que a lo mejor le ha costado relacionarse o hacer planes y los llevas a esa vida y poco a poco están ganando confianza. ¿Qué de todo lo que hacen es falta de confianza y porque les han dicho no puedes? ¿O porque tú estás en otro entorno y entonces no te relacionas con este tipo de personas y tú mismo te minimizas? ¿O qué tanto es porque verdaderamente tienen un tema? Eso está muy fuerte, porque ahorita decías una palabra que para mí ha sido lo más importante que he estado trabajando con los papás con los que trabajo, y es la confianza. Yo creo que es muy significativa la diferencia, porque al final yo trabajo con chavos que llevan
toda su vida en terapias, terapia sensorial, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia, lo que te puedas imaginar. Y lo último que quieren a sus 21 años es otro espacio de terapia. Yo durante mi práctica he intentado disminuir lo mayor posible mi personalidad dentro y fuera del trabajo. Yo soy sarcástica, tengo humor negro, soy jodona y soy de la misma manera con ellos. No creo que ellos han apreciado mucho eso porque los acerca a la normalidad lo más posible. Llega un momento en el que te cuestionas qué tanto los hemos hecho creer que no pueden. Y esa parte social, mira, la realidad es que en la discapacidad intelectual sí existe una parte muy significativa en la dificultad para las pautas abstractas. Las relaciones sociales son muy abstractas. Toda esta lectura de los gestos de una persona, toda la parte emocional es muy difícil de leer. Entonces sí existe esa dificultad, es una realidad a nivel ejecutivo, a nivel cognitivo. Pero ¿qué tanto los hemos puesto ahí para probarla, para practicarla, para entrenarla? En un año que he trabajado con ellos, la diferencia es 180 grados. Darles el beneficio de la duda de poderlo hacer les hace la diferencia. Hace un par de semanas una de las mamás me decía, ¿hasta dónde le exijo? ¿Hasta dónde va a ser un no? ¿Hasta dónde está en riesgo? Y yo le decía, hasta que ella te lo indique, hasta que ella te diga lo contrario. Claro. Porque ¿quiénes somos nosotros? Y lo hablo como sociedad, ¿no? Porque es algo que nos toca a todos, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para decirles que no lo pueden hacer? Cuando ellos constantemente nos han demostrado lo contrario. Y claro, ¿no? O sea, suena todo muy utópico. Claro que yo he trabajado con familias